El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, paz y bien. Paz y bien, Padre. Pues hoy las lecturas, tanto la primera lectura como el Evangelio, están unidas a lo de ayer. La primera lectura de ayer, sin embargo, es del Deuteronomio. La de hoy es de Josué. Y ayer se decía, Moisés llega al borde y el Señor le muestra la tierra por la que gastó su vida, por la que recibió la promesa de Abraham, de Jacob, por la que recorrió todo el desierto y por la que hizo cruzar al pueblo por el mar. Y en el mismo borde le dice: te muestro la tierra que prometí a tus padres, pero tú no entrarás en ella. Ya había avisado el Señor en otro pasaje que por cómo había renegado el pueblo en el desierto, esa generación no entraría
Y bueno, Moisés de alguna manera también nos enseña en esto, ¿no? Por eso empieza, aunque es otro libro de la Biblia, empieza unido a este. Y nos dice el texto: hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de Israel, le dice el Señor a Josué. El Señor, con la promesa a Josué, también le invita a confiar, porque para Josué debe haber sido difícil después de, no es como que te venga un gigante y de repente te digan ahora te toca a vos. Porque el Señor le promete que va a estar con él como estuvo con Moisés. Y acá está la clave. No debe haber sido fácil para él afrontar, tomar la posta y confiar. Y confiar. ¿Cuánto nos dice a nosotros que muchas veces tampoco vemos la tierra, ¿no? Y el Señor muchas veces es así, y en nuestra vida es así. Vamos en camino al cielo, pero aquí muchas veces le exigimos al Señor ya vivir como si estuviésemos en el paraíso, ¿no? Moisés vio la tierra, vio la promesa cumplida, pero no entró en ella. A veces nosotros no entramos en muchas cosas del misterio que nos gustaría entrar y no nos explicamos muchas cosas, ¿no? También nos toca sentirnos como que quedamos en el borde, pero en el plan de Dios tiene un sentido y ese cumplimiento es mucho mayor del que puede haber sido que Moisés entrara a esa tierra. Sin embargo, Josué confía y el Señor se lo confirma haciéndole cruzar el Jordán, ¿no? Él no tiene que golpear con el cayado, pero ni bien los sacerdotes, dice el texto, ponen el pie, no porque sean los sacerdotes, sino porque están llevando el arca, ¿no? No porque sea el nombre propio de la persona, no porque sea el Fray Pablo o porque sea Montoto, sino porque está el Señor. Sino porque está el Señor. Y el Señor en el texto no le asegura que sería grande como Moisés. No le dijo, vas a ser grande como Moisés, Sí le dijo, hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de Israel. Pero no abrió el mar, abrió el Jordán. El Jordán es un río, hay ríos más grandes que el Jordán. Pero, ¿dónde está la grandeza? No de que Josué no se la creyó. Josué no se la creyó. No se creyó un grande. No se creyó el título. Josué confió y fue humilde. Y en realidad la grandeza no estaba en si Josué iba a ser o no igual que Moisés o similar a Moisés, sino esa parte de la promesa que le hace el Señor. Yo estaré contigo. Esa es la grandeza de Josué, que sabe ser pequeño y confía en que la grandeza en realidad es que yo voy a estar contigo. La grandeza es el Señor y la grandeza nos viene de Él y todo es por gloria del Señor. Esa fue el mérito, el gran mérito en este caso de Josué y del pueblo que también supo dejarse llevar por uno que no era, ¿no? A veces nos cuesta, lo ponemos en la persona,
El pueblo de Israel podría haber dicho, no, tómatela. Venimos de estar con Moisés, vos quién sos, ¿no? ¿Qué prodigio vas a hacer? ¿Qué maravilla vas a hacer? El pueblo confió en el arca, confió en la palabra dada a Josué y siguió, ¿no? Era el pueblo del Señor y siguió el camino. Sabemos que el mismo pueblo muchas veces cayó. Entonces esto es lo importante, ¿no? Y que nosotros hoy podemos escuchar, que lo que importa no es que me haga líder, que me ponga adelante o que me ponga en un puesto o que me ponga como guía, sino que el Señor esté conmigo, que el Señor es el que me acompaña. Esa es nuestra única riqueza, nuestra única grandeza y nuestro mérito es no echarlo, no dejarlo fuera, no terminar cerrándole las puertas o levantándole barreras que le impidan llevar nuestra vida, orientar nuestra vida. Por eso también el Evangelio, y por eso dice el texto, ¿no? Así el pueblo cruzó el Jordán a la altura de Jericó, que es donde hoy van los peregrinos, también los que hacen turismo, y donde termina el texto el Señor se va a dirigir, ¿no? Hacia esa zona. Y también en el Evangelio pasa algo similar. Este Evangelio lo entendemos un poco por el de ayer. Ayer el Señor decía, si tu hermano peca contra ti, y dice aquello de, ve y corrígelo en privado. Si no te hace caso, busca 1 o 2 testigos. Y si así tampoco te hace caso, es decir, la intención es ayudar al otro a convertirse de su error. Hazlo en la comunidad. Y si tampoco se convierte en la comunidad, trátalo como un pagano. ¿No? No te queda otra que aceptar que el otro. Pero agota todos los recursos. Pero lo primero que dice no es, ve y públicalo en la comunidad. Dice, ve y dice, háblale en privado. Luego busca unos testigos. Luego a la comunidad. Luego, bueno, toca aceptar. Por eso Pedro, empieza el Evangelio de hoy, se agranda y le dice, entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y él piensa que está dando un número para el aplauso. Hasta 7 veces 7, y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. Porque la clave va a estar donde después el Señor, y esto es lo que tiene que quedar resonando en la cabeza, dice, perdonar de corazón. Por eso cito lo del Evangelio de ayer, porque si no, tendría que decir, nunca tendría que decir, tómalo como un pagano. Ni hoy el mismo Evangelio, el Señor sería incoherente, porque como dice por un lado, perdona 70 veces 7, pero después Jesús mismo, en la explicación que da en la parábola, está llamando al otro personaje miserable. Tendría que perdonarle otra vez. Porque nos está mostrando que nosotros siempre estamos en un camino de aprendizaje, todos. Y así como Josué supo ser humilde y ver que no era por su grandeza, sino porque
el Señor iba a estar con él. Él no se quedó en la cabeza, voy a ser como Moisés. A él le quedó en la cabeza, el Señor va a estar conmigo. De la misma manera, la clave está en la humildad, en no olvidarnos de que ante todo yo fui perdonado. Yo fui perdonado. Por eso Jesús nos vuelve a recordar que no debemos nunca olvidar de dónde venimos, de dónde nos sacó, de dónde salimos. Jesús, ante la pregunta de Pedro, se pone a explicar cómo es el reino. Esto también es llamativo, porque podría haberle dicho, bueno, no, mira, la cosa es así, pero el texto dice, por eso el reino se parece a un hombre que tenía una deuda. El reino se parece a el reino. Nosotros, el Señor quiere hacer de nosotros ciudadanos del reino, que es Él mismo. Para poder ser iglesia, para poder ser la iglesia de Jesús, no cualquier iglesia con cartel de católica, la iglesia de Jesús, tenemos que escuchar lo que Él nos dice, el reino se parece a. Y desde ya pedir la gracia, porque todos tenemos esta falencia. Pedro la tuvo y nosotros también la tenemos. Nosotros también la tenemos. No querer mostrar, nos quiere mostrar y enseñar que hay otro plano y otro modo al modo en que vivimos. El reino se parece a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores. Ese es nuestro Dios, el que quiere arreglar las cuentas que tenemos. El Señor ha venido a arreglar mis cuentas. El Señor ha venido a arreglar tus cuentas. El reino del Señor, el reino de los cielos se parece a un rey que vino a arreglar las cuentas. No para, como en el día de ayer, para machacarle al otro en su pecado. Pero tampoco con el descuido espiritual. Tampoco dejarme y quedarme a merced de que el otro me machaque. Sin embargo, lo tengo que digerir en un perdonar 70 veces 7, en mi corazón, en mi corazón. No me está diciendo que yo tengo que poder volver a ser amigo íntimo de la otra persona, pero sí me está el Señor invitando, nos está marcando un camino de perdonar 70 veces 7 en el corazón, de no olvidarnos de dónde venimos y de respetar la libertad. Y, como decía ayer, si la persona elige seguir machacándome, difamándome, insultándome, agrediéndome, yo en mi corazón le seguiré perdonando. No me pide que ponga la cabeza en la guillotina, me pide que sea cuidadoso, no me pide que me quede en el mal, porque Él lo llama y lo reprende, y muy duramente. Es un Señor, entonces, que quiere saldar mis cuentas, que quiere saldar tus cuentas. Está bueno preguntarnos qué cuentas tengo pendientes para este Señor, este Rey que quiere venir a poner mi libreta en orden. Dice el texto,
no podía pagar. Y ciertamente ninguno de nosotros podemos pagar. Ninguno de nosotros podemos pagar. Ninguno de nosotros puede pagar. Yo no puedo pagar lo que el Señor ha hecho por mí. No me levantó de una silla de rueda, no me ahorró problemas, han aparecido en mi vida muchas cruces y luego de la ordenación, más. Pero no es por eso que no puedo pagar todo lo que ha hecho por mí. No puedo pagar el precio de su sangre. Yo no puedo pagar lo que Él me ha dado como perdón frente a mis pecados. Él ha sido excesivamente mucho más generoso y lo expresa en la parábola. Es nuestra realidad de la que no debemos olvidarnos para no cometer el mismo error que cometió este servidor, ni cometer el error de invertir los pasos del Evangelio de ayer, ¿no? De primero divulgarlo en la comunidad y después agarrarlo en privado. El servidor le pidió, dame un plazo. La persona, el deudor, al servidor también repite las mismas palabras, dame un plazo. No le pidió quítame la deuda, le pidió dame un plazo. Y sin embargo obtiene infinitamente mucho más de lo que él pidió, porque dice Jesús, el rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó toda la deuda. Ninguno podemos pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y cada vez que nos hemos ido a confesar, cada vez que le hemos hablado al Señor, cada vez que le hemos entregado una debilidad, el Señor ha hecho en nuestra alma mucho más de lo que nosotros hemos sentido o visto. Mucho más. Porque lo está diciendo el Señor. Así actúa Él. El reino de los cielos se parece a. Así actúa Dios. Así actúa Jesús. Y así actúa con cada uno de nosotros. Aunque no sienta nada cuando me voy del confesionario. Incluso aunque me vaya diciendo encima me dice esto, el Señor ha obrado mucho más de lo que yo he ido a dejar. Ninguno le podemos pagar. Pero el servidor actuó al revés, le debía mucho menos. Pero ¿qué problema tuvo? Se olvidó de dónde venía. Se olvidó que antes había sido perdonado. Y se dedicó a acusar, se dedicó a señalar, se dedicó a juzgar, se puso en el lugar del Señor. Se encegueció, se le endureció el corazón y Jesús es claro. Dice, cuando Él habla de perdón del corazón, no es un perdón falso. No es un perdón falso, es un perdón del corazón. Se trata primero de un acto de doblegar la propia voluntad. Yo no quiero perdonar, pero me obligo a perdonar. Le perdono. No por eso me voy a ir a tomar un café a la esquina ni voy a estar a los abrazos, pero en mi corazón le perdono. No te juzgo, no te culpo, no te voy a andar por ahí desparramando ni difamando. Pero no es tampoco un perdón ingenuo, es un perdón del corazón, no es un perdón ingenuo, que no quita la culpa del otro, pero le perdona en el corazón. De ahí las palabras duras de Jesús, aunque habla de perdonar 70 veces 7. Por eso no es incoherente. Lo mandó llamar y le dijo miserable.
¿No tenía que perdonarle 70 veces 7? Miserable, ¿no debías tú también tener compasión? ¿No debías hacer lo mismo? Es decir, perdonar la deuda del otro, dejarlo ahí, dejarle la libertad de querer cambiar o no cambiar. Esto que viene del Evangelio de ayer, ¿no? Y si no quiere cambiar, bueno, ser paciente, ¿no? Pasos progresivos. Busco 2 testigos. Y si no quiere cambiar, busco a la comunidad. Y si no quiere cambiar, aunque acudo a la comunidad, te dejo en tu no cambio. Te dejo en tu no cambio. Pero no te asesino. No te asesino con mi lengua. No te asesino con mi lengua. No te voy a desprestigiar. No voy a dejarme arrastrar al pecado. Por eso no vale escudarme en que, bueno, como me tiene que perdonar 70 veces 7, tengo todo el derecho de acusarle porque no me perdona 70 veces 7. No. Me tiene que perdonar 70 veces 7 en el corazón y yo tengo que mirar mi viga de mi ojo. Porque si no pasa lo que Jesús no quiere que pase. Y Él dice, por eso mi reino se parece a un hombre que obró así. Debo recordar que ante todo fui perdonado. Por tanto, debo ser prudente y compasivo a la hora de hablar del otro. Indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos, dice Jesús en la parábola. Aunque habla de perdonar 70 veces 7, el único juez es el Señor. No somos jueces. Y esa es nuestra debilidad, que tenemos como el juicio pegado, ¿no? Por la debilidad del pecado original tenemos el juicio pegado al criterio. Tenemos que tener criterio, claro que sí. Pero el juicio tenemos que pelear y pedir la gracia de dejarlo al Señor. Y eso es lo que hoy podemos pedir en esta Eucaristía. Señor, dame la gracia de poder tener la luz, de poder actuar con esta astucia, ¿no? Con un corazón manso y humilde, como paloma, pero astuto, sagaz, como la serpiente, pero que no ocupe tu lugar, que no me olvide nunca que yo antes fui perdonado. Y que eso me aleje del juicio y me aleje de ser arrastrado también a la acusación, ¿no? A la acusación masiva. Porque así no es el reino de Jesús. Así no es la iglesia de Jesús. No. El Rey me quiso perdonar. Me quiere perdonar. Y yo tengo que poner de mi voluntad para también querer. No quiero. En mi corazón tengo dolor. Pero te perdono. Te perdono. Y pongo un dique, pongo un ángel, pongo un guardia en mi boca para que yo no caiga en las habladurías. Esto no implica generar, como decía, una amistad o perdonar, sino perdonar en mi corazón aunque el otro siga queriendo hacerme daño, o aunque el otro siga queriendo blasfemarme o ensuciarme. Todos sabemos que la lengua mata y que las palabras matan una reputación, matan un nombre. Dice la Virgen María
el 2 de marzo del 2019, y con esto termino. Lo leí el otro día y dije, lo voy a leer, porque fue providencial. No lo voy a leer todo, 2 de marzo del 2019. Les muestro a mi hijo qué es la verdadera paz y el verdadero amor. Como madre, por gracia de Dios, deseo conducirlos hacia Él. Hijos míos, por eso los invito a que se observen a sí mismos a partir de mi hijo. Él es el modelo, ¿no? Que se observen a sí mismos a partir de mi hijo, a que lo miren con el corazón y que con el corazón vean dónde están y hacia dónde va su vida. Hijos míos, los invito a que comprendan que ustedes viven gracias al amor y al sacrificio de mi hijo, porque Él me amó primero, porque Él me perdonó y yo no puedo pagar su amor. Yo no le amaba. ¿Quién le amaba a Jesús? Cuando recibimos la fe, ¿quién le amaba? Ninguno. Como mucho nos inscribieron en un colegio católico y seguimos tirando para adelante. Algunos nos fuimos y volvimos. Y después hemos aprendido a amarle. ¿Cuándo? Cuando nos sentimos perdonados. O cuando tocamos fondo y ahí lo encontramos a Él, en el fondo. Cuando todos se iban y Él permanecía ahí, pues sentimos, yo te perdono. Sentimos, aunque sea el vientito de la orla de su manto. Dice la Virgen, le piden a mi hijo que sea misericordioso con ustedes, pero también yo los llamo a la misericordia. Le piden que sea bueno con ustedes y que los perdone, pero, hijos míos, desde hace tiempo les he rogado que perdonen y amen a todas las personas que encuentren. Cuando comprendan mis palabras con el corazón, comprenderán y conocerán el verdadero amor y podrán ser apóstoles de este amor. Pidamos esta gracia, poder comprender las palabras con el corazón para conocer el verdadero amor y poder ser así apóstoles de ese amor. Y que el Señor nos ayude a no olvidarnos que somos primero perdonados y ayudarnos a cargar con la cruz. A cargar con la cruz cuando el otro no nos quiere perdonar la deuda. Ya va a venir el Señor, Él es el juez, ¿no? Por eso dice el texto, ¿no? Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Él es el juez, pues pidemos que nos dé la gracia de perdonar con el corazón, aunque lo concreto nos duela. Que lo concreto, que a veces nos duele y son bofetadas, nos ayude a sentirnos más cerca de Él. Pues que la Virgen María interceda por nosotros para que podamos comprender sus palabras con el corazón y dejarnos ayudar a convertir. Que así sea. Que así sea.